Se puede decir que esta iniciativa en realidad vino a recoger una inquietud que se había sentido desde el momento en que se tuvo conocimiento de las esferas. Sí es bueno recordar que a pesar de que las esferas son tan sobresalientes, no se tuvo ningún conocimiento de su existencia después de la llegada de los españoles al territorio costarricense hasta en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en el momento en que, sobre todo por el desarrollo de las actividades bananeras en la zona del Pacífico Sur, empezaron a aparecer las esferas de piedra, pues causaron un gran asombro, por supuesto que llamaron muchísimo la atención. La gente empezó a ver que aquello era un patrimonio sobresaliente y también eso se prestó en su momento, digamos, pues para ciertas especulaciones y explicaciones un poco fantasiosas que en cierta manera se han venido arrastrando hasta ahora. Ahora, a partir de que en el Museo Nacional se empieza a trabajar en el campo de la investigación arqueológica, en la década de los 70 y se empieza a incursionar en la zona del Diquís, se va recuperando información más precisa sobre las esferas, su contexto, las sociedades que las crearon, se ha ido construyendo poco a poco un conocimiento en torno a las esferas, realmente cuál fue su papel, su significado, y todo eso fue también lo que fue motivando la inquietud por plasmar la excepcionalidad de ese patrimonio mediante una declaratoria como parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Muy bien, don Cristian. ¿Qué beneficios le traería al país una eventual declaratoria sobre estas esferas? Mire, los beneficios en realidad son múltiples. Uno puede pensar en beneficios inmediatos, por ejemplo, la declaratoria, en caso de ser exitosa, le abre al país la posibilidad de tener acceso a líneas de financiamiento que la misma UNESCO organiza para la preservación y el estudio y la puesta en valor del patrimonio que ha sido declarado. Lógicamente esperaríamos también un beneficio adicional, que es que se genera un enorme interés a nivel de la comunidad mundial en torno a los bienes que han sido declarados parte del patrimonio mundial. Es decir, que eso ayudaría por sí mismo a divulgar la existencia de las esferas a nivel de todos los países y generaría pues una atracción para venir a conocerlas y a visitarlas. Por lo tanto, nosotros pensamos que la declaratoria de las esferas también debe enlazarse con un esfuerzo sostenido y general en el país para incentivar que exista una visitación turística de estos sitios, pero una visitación que sea responsable, que sea sostenible, que no los perjudique y además de eso que se organice de tal manera que los beneficios se vayan principalmente hacia las comunidades aledañas, es decir, hacia los pobladores de la zona del país donde se ubican. Por último, me gustaría decir que la declaratoria esperamos también que tenga un efecto importante a nivel de la sociedad costarricense, en el sentido de ayudar a generar interés y conciencia para fortalecer las acciones de respaldo y de protección de las esferas. Es un patrimonio singular que nosotros tenemos en nuestro país y es importante que realmente pues se puedan tomar las medidas necesarias para evitar el deterioro de esos sitios arqueológicos, completar y avanzar más con la investigación científica que se hace en esos lugares y también darlos a conocer, que verdaderamente ojalá todos los niños y los adultos costarricenses pudiéramos tener la oportunidad de tener acceso a una información amplia y bien balanceada sobre ese tema. Muy bien. Adicionalmente, la Municipalidad de Osa actualmente está impulsando el proyecto Esferas. ¿Cuál es la posición que mantiene el Museo Nacional con respecto a esta iniciativa? Miren, con relación al proyecto Esferas que está impulsando la Municipalidad de Osa, el Museo Nacional ha manifestado públicamente que es un proyecto en el cual nosotros no vamos a participar ni va a tener ningún tipo de respaldo por parte del museo como institución.
y eso por distintas razones, principalmente porque nos parece, por el enfoque que se le ha dado a ese proyecto, que es un proyecto que no está viniendo a fortalecer ni a reforzar, ni es congruente con la línea de trabajo que ha desarrollado el museo durante más de 15 años, que ha sido una línea de investigar, de documentar, de avanzar en el conocimiento científico sobre las esferas y sobre el contexto en que éstas se encuentran, y todo lo que se puede a través de la investigación de ese contexto averiguar sobre las sociedades que las hicieron. Nos parece que el proyecto Esferas no va a venir tampoco a darle su lugar a las sociedades que realmente crearon estos artefactos. No reconoce el papel que tuvieron las sociedades precolombinas, ese papel que laboriosamente a lo largo de los años la sociedad costarricense ha ido pudiendo reconstruir y reconocer, porque durante mucho tiempo fue ignorado y fue totalmente desconocido para nosotros. Entonces nos parece que es un proyecto, es una actividad que no le va a dar ese lugar a las sociedades indígenas. Por otra parte, el museo ha manifestado repetidas veces que un evento que se espera que genere una visitación masiva, pues demanda una organización cuidadosa, logística, para que esa visitación no sea dañina para el patrimonio arqueológico, es decir, que no vaya a generar consecuencias negativas desde el punto de vista de la conservación de los sitios y de las esferas. Y en ese sentido hemos hecho varias veces el llamado para que ese factor sea tomado en cuenta, y estamos teniendo acciones de coordinación con la Municipalidad de Osa, y ese va a ser el tanto en el que nosotros vamos a participar, no como un apoyo a la actividad en sí, sino en cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el museo por ser el ente a quien le compete principalmente custodiar y vigilar y preservar el patrimonio arqueológico del país. Muy bien, ahora para conocer un poco el valor histórico de las esferas como patrimonio precolombino, nos gustaría conocer cuál es la tesis que respalda el motivo de la elaboración de estas esferas con base en las investigaciones que ha realizado a lo largo de los años en el Museo Nacional. Bueno, las esferas hay que verlas como un artefacto, un componente más de la sociedad precolombina que habitó la zona. Solo se pueden entender en tanto se vean dentro de toda la sociedad. Y entonces en ese caso es un artefacto muy particular, muy diferente, que produjeron las sociedades que habitaron esa área como un medio de distinción étnica, también como un medio identitario, y se han visto sus posiciones o su disposición en términos de indicar el rango o el estatus, ¿verdad?, de la aldea a nivel regional o de personas específicas dentro de la aldea. Entonces, al igual que otras sociedades que elaboraron otro tipo de elementos o cosas como por ejemplo el oro, el jade, que también tienen un nivel similar, pero claro, un nivel más grande y que se colocaba en zonas públicas. Entonces se considera que ese sería el uso y lo que hay detrás de su manufactura. Muy bien. ¿Existe algún tipo de evidencia sobre cómo fueron elaboradas las esferas? Sí, hay varias propuestas. Indudablemente se ha avanzado ya bastante en eso, pero todavía no tiene una respuesta final, ¿verdad? Hay varias hipótesis. Se han localizado ya fuentes de materia prima, de las cuales se pudieron extraer los bloques o las piedras grandes que apropiadas para hacer este tipo de esferas, y también hemos encontrado algunas herramientas ya en excavaciones realizadas para picar la piedra, tal vez para devastarlas también, para quitar grandes pedazos. Entonces vemos que se hacía por medio de la técnica del picado, usando piedras de una dureza similar o mayor, y también fueron trasladadas a veces por varios kilómetros desde las fuentes de materia prima hasta el lugar donde se colocaban. Pensamos ahora que no se trasladaban las esferas completas ya terminadas, sino que más bien había una preforma que se trasladaba y ya en el lugar final se le daba el acabado definitivo. Estas son hipótesis que estamos manejando ahora. Indudablemente falta aún mucho por investigar,
pero sí es evidente que un pueblo que tenía una tradición milenaria de trabajo en la piedra, eran expertos en esto, tenían la capacidad suficiente para hacer estos artefactos, y también que posiblemente era un trabajo que involucraba a varias personas a la vez para poder finalizarlas, y para trasladarlas sí era un trabajo mucho más colectivo, varias personas, tal vez muchas, trasladando estos bloques hasta el punto final para llevar a cabo. Muy bien. ¿Por qué consideran ustedes que se le atribuye un significado especial a las esferas? ¿De dónde creen que puedan hacer esa superstición? Bueno, yo creo que las esferas son muy llamativas por su esfericidad, precisamente, ¿verdad? Hay una cosa muy importante, y es que la mayor parte del arte precolombino es muy realista. Uno puede identificar la fuente fácilmente, o son representaciones humanas o animales, a veces vegetales, pero en el caso de las esferas no es tan fácil determinar, por ejemplo, la fuente de inspiración, y eso entonces lleva a especulaciones. También la idea de que lograr esa esfericidad casi perfecta estaba fuera del alcance de los grupos indígenas, lo cual no es cierto. Ya se ha probado bastante bien de que no es tan difícil hacerlo. Lógicamente laborioso y tiene su problema, pero no es imposible hacerlo, y no se necesita traer habitantes de otros planetas o de otras civilizaciones para entender eso. Creo que también tiene que ver mucho el hecho de que las investigaciones son bastante recientes. Entonces hubo por muchas décadas interpretaciones fantasiosas o especulaciones de personas que las encontraban y pues no lograban darles una explicación racional inmediata. Ahora, con el avance de las investigaciones y, como le digo, con su ubicación, su contextualización dentro de los asentamientos precolombinos y como una manifestación más, logramos entender más su uso, su manufactura, su simbolismo, y comenzamos a desmitificar algunas de estas apreciaciones, pero creo que serían algunas razones que están en sí. Muy bien, ¿cómo se podría explicar el hecho de que no solo en Costa Rica hayan esferas, sino en algunas otras regiones del mundo? Bueno, eso porque la esfera es un elemento universal. No podríamos pensar de que solamente un grupo lo utilizaría como elemento distintivo. En realidad es un elemento que se encuentra en todas las sociedades del mundo, la esfera como tal. Esferas de piedra o piedras redondeadas también son muy comunes en diferentes contextos, pero la singularidad que tienen las de Costa Rica es el número, los tamaños diversos que tienen, los acabados y sus asociaciones con contextos específicos. Esa es la singularidad que tienen las de acá, pero más bien es de esperar que estén presentes en otras sociedades. Muy bien, nada más ya para finalizar, un último mensaje sobre la importancia de defender el patrimonio costarricense, en especial las esferas precolombinas, por supuesto. Bueno, con relación al patrimonio precolombino costarricense, es importante hacer ver que tanto más avanzado la investigación arqueológica en Costa Rica, más evidencia tenemos del grado de complejidad y del grado de desarrollo que alcanzaron las sociedades que nos precedieron, digámoslo así, o que antecedieron a la llegada de los españoles al territorio costarricense. Y se nos ha venido revelando un panorama donde podemos decir que contrario a lo que habíamos pensado siempre, hay evidencia de la gran riqueza cultural, la gran riqueza civilizatoria de los pueblos que habitaron este país, la gran cantidad de personas, la densidad demográfica que había también. Es un hecho que hoy en día, gracias a las investigaciones, pues el concepto, o por lo menos la estimación general de los habitantes, del número de habitantes que podía haber habido probablemente en territorio costarricense al momento del contacto, pues es una estimación que multiplica fácilmente por 10 la cantidad que hace tan solo 25 años se consideraba como común en los círculos académicos. Entonces, yo diría que el trabajo que se ha venido realizando a través del Museo Nacional, de otras instituciones relacionadas con el patrimonio cultural costarricense, otros arqueólogos, la Universidad de Costa Rica, en realidad nos ha abierto un horizonte donde se nos hace claro que hay un capítulo muy extenso y muy prolongado de nuestra historia, de la historia que explica cómo los costarricenses llegamos a ser lo que somos hoy, un capítulo que hasta ahora
realmente no lo habíamos medido en sus verdaderas dimensiones, ni le estábamos dando el lugar que realmente le corresponde. Así que el mensaje principal sería que realmente el conocimiento de esas raíces, el conocimiento de ese desarrollo social que hubo en nuestro país, es un conocimiento que nos interesa y nos atañe a todos como costarricenses, porque al final de cuentas viene a explicarnos mejor quiénes somos verdaderamente y no quienes hemos creído ser. Así que en ese sentido, definitivamente hacer notar que se trabaja lo que se puede con los pocos recursos que hay, pero que indudablemente con un adecuado apoyo de distintos sectores del país se pueden reforzar y fortalecer los recursos con los que se cuenta para que podamos trabajar de una manera que nos permita recuperar esa información y darle el lugar que le corresponde a nuestro pasado precolombino, pues de una manera rápida, digámoslo así, o más veloz que como se ha venido haciendo hasta ahora.